No se desarrolló como una guerra comercial. Parecía una trampa. De la noche a la mañana, China cortó el suministro de litio y materiales para baterías que impulsan todo, desde camiones eléctricos en Detroit hasta drones avanzados en el Pentágono. A las 3 de la mañana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió una severa advertencia a los blancos. Las reservas se agotarían el viernes. En cuestión de horas, las fábricas de automóviles paralizaron sus operaciones, las bolsas se desplomaron y la promesa de autosuficiencia estadounidense se desmoronó. En televisión en vivo, China no tomó represalias. Simplemente cerró las válvulas. Públicamente, Trump lo desestimó como una postura. En privado, su equipo reconoció la gravedad. Este era un territorio que ninguna administración había explorado antes. Durante décadas, más del 80% de la cadena de suministro de baterías de EU dependió de Pekín, una realidad confirmada por el informe de 2024 de la Agencia Internacional de la Energía. Los aranceles pretendían aflojar el control de China, pero chocaron con un cuello de botella que Pekín había construido silenciosamente durante años, dominando los mercados de minería, refinación y procesamiento intermedio, y reaccionaron de inmediato. Los índices de materias primas subieron casi un 3% en una sola sesión, y el carbonato de litio se disparó a $12.000 por tonelada. Analistas de Goldman Sachs, citados por el Financial Times, advirtieron que los productores occidentales no se pondrían al día hasta 2028. Trump insistió en que existían alternativas, pero las estadísticas gubernamentales contaban una historia diferente. En 2024, EU generó solo el 1% de los elementos de tierras raras del mundo y cero del manganeso de alta calidad, crucial para las baterías. A pesar de las enormes inversiones en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación, los proyectos en Nevada y Carolina del Norte seguían estancados. Reuters informó que las provincias de Mongolia Interior no alcanzarían la producción total de litio hasta 2027, dejando a empresas como Ford, GM y Tesla expuestas a que casi 2/3 de sus vehículos eléctricos dependan de materiales de origen chino. En septiembre de 2025, las aduanas chinas informaron de una caída del 31% en las exportaciones de tierras raras, la mayor desde 2019. Reuters atribuyó la disminución a las nuevas normas de licencias para los fabricantes de imanes en Mongolia Interior. Los mismos imanes esenciales para los aviones F-35, las turbinas industriales y los vehículos eléctricos de alta potencia. Lo que antes se consideraba vital para la seguridad nacional ahora estaba racionado a discreción de Pekín. En el Pentágono, sonaron las alarmas. Los contratistas de defensa contaban con menos de 6 meses de suministro de metales magnéticos críticos. Un memorando interno de la Agencia de Logística de Defensa, obtenido por el Wall Street Journal, describía la escasez como manejable hasta 2026 y las asignaciones se mantenían constantes. No fue así. Los agricultores se enfrentaron a una crisis paralela. China suspendió por completo las importaciones de soja estadounidense. En su lugar, compró casi 13 millones de toneladas de Brasil y Argentina. Los datos del USA mostraron 0 ventas pendientes a China por primera vez desde 2008, lo que eliminó más de $3.000 millones en ingresos agrícolas en tan solo unas semanas. Los agricultores compararon la situación con la de 2018 a 2019, cuando EU tuvo que distribuir $28.000 millones en ayuda de emergencia. Esta vez, la Oficina Agrícola estima que el impacto financiero podría superar los $35.000 millones en medio de un aumento vertiginoso de las tasas de interés por encima del 7%. La revisión de la Reserva Federal para 2025 reveló que los pagos de préstamos ahora consumen el 7% de todos los gastos agrícolas, la carga más pesada en 20 años. Los aranceles del segundo mandato de Trump buscaban relocalizar la manufactura, pero esa estrategia dependía de materiales que aún estaban bajo control chino. En abril de 2025, Reuters informó que Pekín había ampliado los límites de exportación a 7 tierras raras pesadas utilizadas en imanes avanzados y sistemas guiados por láser. La Casa Blanca lo presentó como una señal de la ansiedad china, pero los inversores acudieron en masa a Shanghái en lugar de Nueva York. Esto fue deliberado. En 2023, China reclasificó a los fabricantes de imanes como activos de seguridad nacional. Para 2025, esas empresas abastecían el 90% del mercado mundial.
El Financial Times lo describió como una palanca de influencia tan poderosa como el dólar. El arancel del 100% propuesto por Trump sobre los productos chinos sonaba agresivo, pero los analistas del Instituto Peterson calcularon que añadiría $11.000 a los precios de los vehículos eléctricos y reduciría la demanda en casi un 40%. Lo que se llamó patriotismo económico comenzó a sentirse como un impuesto al consumidor en lugar de una ventaja para los trabajadores. China jugó con paciencia al reforzar el control de las materias primas e incentivó a los fabricantes de automóviles extranjeros a producir dentro de sus fronteras. BYD, que ya era el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, produjo 580.000 automóviles en el tercer trimestre de 2025, superando a Tesla, según informó Reuters. Las nuevas plantas de BYD en Brasil y Tailandia dependen completamente de cátodos chinos, eludiendo así los aranceles occidentales. Estas medidas no fueron una represalia. Fueron una consolidación, convirtiendo las cadenas de suministro globales en una estrategia estratégica de Pekín. Trump lo llama trampa, los economistas del FMI lo llaman cobertura industrial, controlar los cuellos de botella para gestionar los precios globales. El resultado son mayores costos para Occidente, mayor influencia para China en Europa y la alarma se extiende. En octubre de 2025, la Comisión de Comercio de la UE advirtió que los límites a las exportaciones chinas podrían reducir a la mitad la producción de defensa y semiconductores. Ya no se trata solo de un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Es una competencia mundial por los materiales que configuran el futuro. En Washington, la tensión es visible. El Tesoro insta a una diplomacia mesurada para frenar la tormenta, mientras que el Departamento de Comercio argumenta que la presión podría producir resultados más rápidos. En el Pentágono, la preocupación no son los titulares. Se trata de si los recursos se mantendrán. Una fuente de defensa declaró discretamente al Wall Street Journal: se pueden imprimir cantidades infinitas de dinero, pero no se pueden producir los metales de los que dependemos. En Wall Street, los operadores observaban con tensión cómo el mercado de cebada de la ONU apenas se movía, incluso cuando las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos acaparaban los titulares. Los analistas de Bloomberg sugieren que la ventaja oculta de China podría residir en un sistema de pagos respaldado por oro que canaliza los ingresos de exportación a través de Shanghái en yuanes u oro. Esto protege el comercio chino de las sanciones estadounidenses y otorga a Pekín un nuevo tipo de influencia, basada en recursos tangibles en lugar de divisas. La Casa Blanca minimiza estos acontecimientos calificándolos de mera especulación, pero las cifras cuentan una historia diferente. Fabricantes de automóviles como Volkswagen, Hyundai y Toyota reportan retrasos de 6 a 8 meses en la recepción de componentes críticos para baterías. La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón confirma sutilmente que las cadenas globales de suministro de minerales esenciales dependen en gran medida del control chino, una forma educada de decir que el mundo es políticamente dependiente. La administración Trump ve reducidas sus opciones. Con las elecciones acercándose y los agricultores exigiendo ayuda, Washington revela un plan de rescate de $32.000 millones que recuerda al rescate agrícola de 2019. Pero los costos son más elevados esta vez. Las tasas de interés se han duplicado, y la Oficina de Presupuesto del Congreso predice que el déficit federal podría dispararse a $2,4 billones para 2026, impulsado por los aranceles, el gasto en defensa y el aumento de los precios de las materias primas. Entonces China ataca de nuevo. En marzo de 2025, suspende discretamente la producción de soja. Licencias de exportación para 3 importantes empresas estadounidenses de CHC Inc. Louis Dreyfus y EGT. Oficialmente, se trata de problemas logísticos, pero el mensaje es una estrategia de influencia política antes de una importante votación arancelaria. El Medio Oeste de EU siente el impacto. Primero, los precios de la soja en Illinois se desploman por debajo del costo de producción, a aproximadamente 11 pesos con 20 centavos por bushel. Las ventas de equipos se estancan, los pedidos de fertilizantes se evaporan y los pequeños bancos congelan el crédito agrícola. Esto no es una represalia, sino presión, aplicada lenta y deliberadamente. China lo llama reequilibrio, mientras que el Financial Times lo define con crudeza. El comercio agrícola, como el de las tierras raras, puede ser utilizado como armas sin un solo disparo. Trump responde en televisión: China nos necesita más que nosotros a ellos. Sin embargo,
las cifras comerciales cuentan una historia completamente diferente. En 2024, las exportaciones estadounidenses a China totalizaron 143 mil millones de pesos, mientras que las importaciones procedentes de China alcanzaron los 439 mil millones de pesos. Una dependencia unilateral. A mediados de octubre, se produce otra disrupción. La agencia aduanera china retrasa los envíos de imanes a los contratistas de defensa estadounidenses, según informa Reuters. Los proveedores deben volver a presentar la documentación, un eufemismo burocrático para referirse a semanas de retrasos. Los diplomáticos en Bruselas interpretaron esto como una ambigüedad deliberada. China se adhiere a las normas de la OMC mientras ralentiza discretamente las cadenas de suministro. Es un estrangulamiento sigiloso con una negación plausible. Más tarde, Trump se dirige al presidente Once. Once tuvo un día difícil. Ni él ni yo queremos que nuestras economías entren en recesión. Los mercados interpretaron esto como una señal de alivio de la tensión, y el precio del P500 subió un 2% en cuestión de horas. Sin embargo, tras bambalinas, China no levanta ninguna restricción. El Consejo de Seguridad Nacional reitera que todas las opciones siguen abiertas. Aún no se ha encontrado una solución. Mientras tanto, los analistas de Shanghái reconocen un patrón. Al endurecer los controles sobre las exportaciones de tecnología de baterías, China se asegura de que los fabricantes occidentales que construyen plantas en el extranjero sigan dependiendo de las patentes e ingenieros chinos. La empresa minera francesa Aramat confirma que las nuevas normas de licencias canalizan el valor hacia los socios que cumplen con el cronograma de Pekín. Existe cooperación, pero solo según el cronograma de China. En Estados Unidos, los fabricantes de automóviles están dando la voz de alarma. GM advierte que la escasez de materiales podría paralizar la próxima generación de baterías de litio. Tesla retrasa la expansión de su planta en Nevada. Ford pausa una asociación de baterías con la China, a la espera de que se aclaren las normas de exportación. Cada revés se remonta directamente a las políticas chinas de control de exportaciones. Los analistas del Tesoro hacen cálculos. Las interrupciones combinadas en la producción de vehículos eléctricos, agricultura y defensa podrían reducir el PIB estadounidense en aproximadamente un 1% en 2025, alrededor de 120.000 millones de dólares si las tendencias continúan. El FMI lo califica de desaceleración inducida por el comercio. Mientras tanto, Trump tuitea con optimismo: estamos ganando. China está en apuros mientras la realidad diverge. La producción industrial china creció un 6,3% interanual en septiembre, mientras que la manufactura estadounidense cayó un 1,7%, según la Reserva Federal. Las dificultades de China siguen siendo en gran medida teóricas. Las de Estados Unidos son tangibles. Mientras las cámaras se centran en el podio de la Casa Blanca, las consecuencias reales se extienden por otros lugares: retrasos en la carga, préstamos agrícolas impagos y envíos paralizados. Las maniobras de China desenmascaran la ilusión de la autosuficiencia estadounidense. Un informe del Departamento de Energía, publicado a altas horas de la noche, asesta el golpe final. La proyección de independencia estadounidense en materia de baterías para 2030 es del 0%. La verdad, aunque silenciosa, es inevitable.